Buenos días, chicos. Vamos a comenzar. Bueno, como ustedes pueden ver, se nos está empezando a poblar el sitio web del curso. ¿Eh? En esta parte que dice videoconferencias, les cuento que, bueno, está el link para conectarse. Por ahí hay algunos otros aquí, que podrían también ser de uso. Y están todas las clases puestas. Bueno, en realidad están los links a las clases, que están alojadas en la nube de Zoom. Acá dentro de links de interés, además del link para la conexión, está el software que les mencioné, ¿no? Que está en línea, que en realidad vienen de haber hecho una búsqueda de cómo armar modelos en línea, sin tener que bajar software. Simplemente hice eso, busqué cómo modelar moléculas, y me aparecieron varios, y elegí dos. También, dentro de, miren lo que es la velocidad de mi internet, o del Canvas, ¿no? No sé. Uy, ahí se pasó de largo. Dentro de esta carpeta, les dejé un link a una carpeta compartida en Google Drive, y si esto funcionara, que no funciona dentro de Canvas. Pero la carpeta tiene un link ahí, ¿eh? Yo se los voy a volver a poner entonces. Déjenme ver. ¿Por qué no funciona? A ver. Es un link. Si no, se lo pongo de otra manera el link. Bueno, dentro de esa carpeta hay una versión en PDF del solucionario del libro de Wade, que corresponde a la 8ª edición, que vendría a ser la misma que es la que estamos usando en el curso. Así que eso era lo que algunos querían encontrar, y no sé si tenían dificultades para hacerlo o lo que fuera. Bueno, por lo pronto nosotros vamos a continuar con lo que nos ocupa, ¿no? Que es las sustituciones electrofílicas aromáticas. Habíamos mencionado que existen grupos que son activantes. En castellano es común que le digamos no activadores, sino activantes, grupos activantes. Que para ser un grupo activante, todo lo que tenemos que tener, simplemente es, nosotros decimos que es un activante, sí, siempre que tengamos un grupo que es donor electrónico. Quiere decir donor electrónico. Ahora, ustedes conocen básicamente dos mecanismos de donación electrónica en química orgánica. Uno sería el efecto inductivo, digamos el efecto inductivo permanente, que tiene que ver con la electronegatividad, o con la polaridad, si ustedes quieren. Entró. Y el otro es el efecto de resonancia. El efecto de resonancia tiene que ver con los pares electrónicos sin compartir, que se puedan ceder o que puedan ser recibidos, que puedan ser cedidos o que puedan ser recibidos. En el fondo tiene que ver con las bases de Lewis, como estas, y con los ácidos de Lewis, como por ejemplo esto. Esto es un ácido de Lewis, que tiene capacidad de aceptar electrones en su estructura. Digamos que en resumen, nosotros podríamos decir que hay grupos que son activantes y hay grupos que son desactivantes. Los grupos que son activantes son aquellos que son donantes de electrones, donores electrónicos. Y los grupos que son desactivantes son los que son atractores electrónicos. Bueno, como donores, empieza con D, usan una D para indicar el efecto donor. Pero los atractores empiezan con W, ¿se fijan? Entonces tenemos donores y atractores.
O sea que cualquier grupo que tenga, un grupo G, puede ser o bien de tipo donor o bien de tipo atractor. ¿Ok? Noten que las posiciones que se afectan principalmente son las orto y la para. ¿Por qué las orto y las para? Porque el efecto donor, por efecto inductivo, el efecto por polaridad, no tiene un alcance muy lejos, tiene pocos átomos de distancia. Digamos que se afectan principalmente las posiciones, bueno, la que está directamente unida, que sería esta, pero un poquito también las posiciones vecinas a esta. Ahí ya tenemos 1, 2 átomos de distancia. Y tal vez un poquito menos las que siguen. Pero definitivamente no la posición para. O sea, el efecto inductivo nos afecta principalmente a las posiciones orto y un poco a las meta. 0 a las para. Pero el efecto de resonancia, cuando yo dono electrones, lo que ocurre generalmente es que se producen cargas, por ejemplo, en las posiciones orto. Y esas cargas después se pueden deslocalizar hacia para y hacia el otro orto, en distintas estructuras, ¿no? O sea, en definitiva, lo que interesa acá es que nos quedan cargas en orto y en para. Se fijan que los efectos entonces atractor electrónico afectan por resonancia a orto y para por igual, pero por efecto inductivo a orto mucho, a meta poco y a para 0. ¿Qué pasa con los desactivantes? Bueno, los grupos desactivantes podríamos pensar que son como una carga positiva. Podríamos pensar que un grupo donor electrónico es como si fuera un diferencial negativo de carga o una carga negativa. O un paraelectrónico, digamos. Por resonancia sería un paraelectrónico. Pero los grupos que son atractores electrónicos tienen que tener algo positivo aquí para poder, por ejemplo, tienen que tener un orbital vacío. De esa manera, ellos pueden tomar electrones desde el anillo y, por ejemplo, formar un doble enlace aquí, ¿no? En una estructura de resonancia, y eso va a hacer que, por resonancia, me aparezcan cargas positivas, comparen con el caso anterior, que, de nuevo, yo voy a poder deslocalizar hacia para y hacia el otro orto. O sea, en 3 posiciones, orto y para, puedo deslocalizar esa carga positiva. Eso en cuanto al efecto de resonancia. Y en cuanto al efecto inductivo, bueno, pasa lo mismo, me van a aparecer diferenciales de carga a los átomos que están directamente unidos a este, que es el más afectado. Este átomo se va a afectar muchísimo por la presencia de un atractor electrónico o por una carga. Pero estos también. Y los meta un poquito menos. O sea, lo mismo que pasaba con las cargas negativas. Dice acá abajo, si un sustituyente del anillo es donor electrónico, entonces se van a activar las posiciones orto y para. Si el grupo es atractor electrónico, lo que va a ocurrir es que se van a desactivar. ¿Se dan ustedes cuenta que estas activaciones y desactivaciones van a tener un efecto cuando yo quiera atacar esta molécula con un electrófilo? Porque si yo ataco con un electrófilo esta molécula, ¿dónde va a preferir atacar? Bueno, a los electrófilos les gustan las zonas de alta densidad electrónica, por eso se llaman electrófilos, ¿no? Entonces, un electrófilo va a preferir atacar orto y para, y voy a observar que la molécula me da mucho de orto y de para, y muy poco de meta, o 0 de meta. Por eso decimos que ese grupo dirige a orto para. En cambio, si yo tuviera un grupo que genera cargas positivas, me va a disminuir la carga positiva, la densidad electrónica en orto y para, o sea, me va a producir cargas positivas en orto y en para. Pero en meta se afecta menos. Entonces, decimos que este grupo dirige a meta. Yo puedo, en función de los efectos, ¿eh? deducir un efecto orientador. Pero hay 2 efectos posibles. Uno es en la velocidad de la reacción. O sea, ¿qué es lo que comparo ahí? Ahí lo que yo comparo es la velocidad que tiene el benceno para reaccionar, que tiene hidrógeno, digamos, y lo comparo con el que tenga un grupo diferente de hidrógeno. Por ejemplo, un grupo G. De acuerdo a las características de ese grupo, si tengo un grupo que es donor electrónico,
Entonces, mi compuesto está activado. ¿Qué significa activado? Que reacciona más rápido que el benceno. Eso es todo. Y si está desactivado, ¿qué significa? Que reacciona más lento que el benceno. Eso es todo. Pero dentro de los activantes y de los desactivantes, puede haber efectos directores. Y ese efecto director está dado por las cargas que se produzcan dentro del anillo aromático. Se fijan que eso depende mucho de las características del grupo. Pero por sobre todo, lo que más me produce un efecto director es el hecho de tener resonancia. El efecto director está principalmente dictado por la resonancia. ¿Por qué? Porque es la resonancia la que me produce cargas en orto y en para, ya sean negativas o sean positivas. Cuidado a la sutileza. Activante significa donor electrónico, pero yo puedo donar por resonancia o por efecto inductivo. Pero el efecto inductivo acá no juega un rol importante en generar estas cargas negativas o estas cargas positivas. En todo caso, el rol del efecto inductivo es el hacer diferente a la posición orto que está cerca del grupo de la para que está lejos del grupo. ¿Se dan cuenta la sutileza del asunto? Eso es lo que les cuesta a muchas personas que estudian por primera vez este tema. Sobre todo si quieren memorizarlo. Memorizar esto es medio difícil, pero entenderlo es bastante fácil, como se los estoy explicando. Muy bien. ¿Qué pasa entonces si yo quiero nitrar, por ejemplo, benceno? Bueno, parto de benceno y obtengo nitrobenceno, ahí no hay ningún misterio. O sea, generamos el electrófilo y entonces obtenemos el nitrobenceno. Y si yo quiero volver a nitrar, ¿qué va a pasar? Entonces, para analizar eso, yo tengo que ver las características de este grupo. Y si uno se fija, este grupo, lo voy a dibujar acá al lado, tiene una estructura de Lewis que sería más o menos así. Vamos a poner acá como un piso en el cual está unido. Y no sé si todavía se usan estas cosas, ¿no? Esto es medio antiguo. Se dice un enlace dativo, porque uno de los dos átomos puso los dos electrones. Bueno, no importa si de cualquier manera se entiende que es un enlace. Y se fijan que tengo una estructura polarizada. Pero se dan cuenta de que el nitrógeno tiene una carga positiva. Por tanto, el nitrógeno es un atractor electrónico por efecto inductivo, porque nitrógeno es más electronegativo que carbono. Por efecto inductivo atrae. Y por resonancia, como tiene acá una carga positiva, yo puedo pasar una carga desde el anillo y simplemente formar un doble enlace acá, cambiando un par electrónico hacia uno de los oxígenos. Vale decir, el grupo nitro es un atractor electrónico, tanto por resonancia como por efecto inductivo. Si es un atractor electrónico, entonces es un desactivante. Y de hecho, el nitro es un desactivante fuerte, como me están diciendo acá. La sustitución electrofílica es 100.000 veces más lenta en nitrobenceno que en benceno. Es mucho más desactivante. Pero si es desactivante, entonces me estaría produciendo diferenciales de carga positivos aquí, aquí y aquí, la sola presencia del grupo nitro. Entonces, ¿dónde va a dirigir el ataque? Miren, a meta. Se dice que el grupo nitro es un director a meta. ¿Por qué? Y porque orto da poquito, para da poquito, solo da meta. Prácticamente da solo meta. ¿Se entiende? La mezcla de productos contiene principalmente sobre el 90% del isómero meta. O sea, olvídense, una recristalización y me quedo con este solo. ¿Preguntas hasta aquí? Este es un típico ejemplo de un desactivante fuerte. Profe, Dígame. o sea, entendí que el grupo nitro al localizar como carga positiva en orto y para, hace más posible que puedes activarlo y que el siguiente grupo
se unen meta, pero Claro, a ver, dentro de las eso, estructuras, claro, por ejemplo, yo puedo dibujar estructuras de resonancia del nitro, así. sí, ¿Ok? Y esta carga tiene una carga positiva, esta estructura tiene una carga positiva sobre el nitrógeno. ¿Ya? sí, Entonces, lo que puedo hacer a continuación es generar una nueva estructura en la que el par electrónico se dona hacia el nitrógeno. Entonces me da una estructura como esta. Se da cuenta que me quedan dos cargas negativas sobre, sobre los átomos de oxígeno sí, y me queda una carga positiva acá. Noten que cuando hago esto, la molécula sigue siendo neutra, ¿no? Acá tengo una molécula que tiene una carga negativa y una positiva sobre el mismo grupo, pero el grupo es neutro. Y acá, si yo deslocalizo de esta manera las cargas, estoy mostrando el efecto atractor electrónico sobre la nube pi. Después esta la puedo deslocalizar, ¿verdad? Y podría poner la carga acá y la podría poner acá. ¿Está bien? sí. Es que algo lo que trataba lo que me surgió la duda con esto es que si esto hace que también sean la posición orto y para sean más susceptibles para hacer que se unan nucleófilos a esa zona. El problema, a ver, nosotros estamos viendo un marco de reacción en el que solamente tenemos electrófilos disponibles. No Ok, tenemos nucleófilos disponibles. Más adelante vamos a ver si es posible hacerlo con nucleófilos. Es posible, pero es muy difícil hacer sustituciones nucleofílicas aromáticas. Después lo vamos a ver, más adelante. ok, Obviamente, si yo tengo un sistema aromático y el sistema aromático es nucleófilo, no va a ser también un electrófilo, ¿verdad? Entonces, sí, o reacciona con un tipo de compuestos o con otro. O sea, en el ok, fondo, acá solo nos interesa el ataque de un electrófilo sobre el sistema aromático. ¿Está bien? ok, Seguimos para adelante. gracias. Fíjense que cuando estudiamos el producto del ataque en orto del nitrobenceno, o sea, lo que yo tengo que hacer para analizar este cuadro, estas proporciones, simplemente es hacer todos los intermediarios y pensar que si yo parto en mi reacción, parto en mi reacción que teníamos un gráfico de energía en función de la coordenada de reacción, y parto de los reactantes, ¿verdad? Entonces, lo primero es producir los intermediarios aquí, los complejos sigma. Entonces, cada uno de estos tres isómeros proviene de un complejo sigma. Entonces, tengo que analizar todos los posibles acá y ver la estabilidad que ellos tienen. Eso es fácil de analizar. Ahora vamos a ver cómo. ¿Por dónde se va a ir preferentemente la reacción? Bueno, por aquella ruta que nos conduzca al intermediario que sea de menor energía. Ojalá que ese intermediario se puede probar que es el meta. Ya lo vamos a hacer. Fíjense cómo se hace. Lo que yo hago es plantearme el posible ataque en orto, en meta y en par. Entonces me fijo. ¿Qué pasa cuando el electrófilo ataca al nitrobenceno en la posición orto? Bueno, se va a formar este intermediario, y este intermediario implica que cedo este par electrónico, este par electrónico que está aquí, lo cedo al electrófilo. O sea, el anillo aromático funciona como un nucleófilo. Eso hace que se me genere en este carbono, o sea, en este carbono, una carga positiva, como se ve ahí. ¿Ya? Ahora, después, ¿qué es lo que voy a hacer? Para ver la estabilidad de este ion que se forma, que es no aromático, que es el complejo sigma, y que es lo que tengo que analizar. Lo que tengo que hacer es deslocalizar esta carga. Por ejemplo, paso un paraelectrónico de este doble enlace para este lado, y me da esta estructura. Y después sigo, hago lo mismo acá, y me da esta estructura.
Ahí tengo la carga. Aquí, aquí y acá. ¿Se fijan? La carga. Aquí, aquí y acá. ¿Mm? Ahora, tengo 3 estructuras de resonancia. Pero fíjense que esta primera, que está acá, tiene cargas positivas en átomos adyacentes. Hay una regla de resonancia que dice que cuando eso ocurre en una estructura, su contribución a la estabilidad del híbrido es baja, porque es una estructura inestable. ¿Saben lo que significa eso? Significa que esta estructura la podemos despreciar. Entonces, es como que tuviéramos 2 estructuras de resonancia buenas y una malita. ¿Ya? En este caso. ¿Ok? O sea, nos produce 2 estructuras de resonancia. Vamos a ver qué pasa en el ataque en meta. En el ataque en meta se tendría que producir la cesión de este par electrónico hacia el electrófilo, formar el enlace covalente del complejo sigma acá, y nos queda una carga ahí. Deslocalicemos la carga. Viene par electrónico, se va la carga ahí, se va la carga ahí. ¿Ven que en este caso yo no tengo nunca vecinas las 2 cargas? Están separadas las cargas. Eso hace que estas 3 estructuras sean más estables, o sea, me dan un híbrido más estable que el anterior, porque el anterior tenía solamente 2. ¿Lo ven? Una la despreciábamos. ¿Y qué pasa con el ataque en para? Bueno, el ataque en para va a ser una situación similar a la del orto. Producimos el intermediario en esta posición, o sea, el ataque lo producimos en esta posición, por tanto la carga positiva me va a quedar en este carbono, y cuando lo deslocalicemos, nos va a venir la carga acá y acá, ahí, ahí y ahí. Por tanto, de nuevo voy a tener una estructura con 2 cargas adyacentes. Esto me permite, entonces, hacer el mono de cómo sería la coordenada de reacción, o sea, la energía en función de la coordenada de reacción. Partimos entonces de nuestro aromático. El aromático puede ser el que ustedes quieran. Por ejemplo, esta curva la habíamos visto para benceno, pero como ahora tenemos como material de partida nitrobenceno, nos interesa este, ¿no? Entonces queremos ponerle un nuevo sustituyente. Puede ser orto, meta o para. Pero estamos claros que orto y para son más inestables, por tanto tienen más energía. Estos cationes que están acá, estos cationes, tienen más energía que el isómero en meta. Y si bien ambos son más inestables que el que sería de benceno, porque tienen un grupo atractor electrónico, ¿ya? No importa, porque lo único que nos interesa es comparar estos 3. Y es claro que este es el más estable de los 3. Ven entonces que se produce una dirección, un efecto director hacia meta. Eso es lo que queríamos demostrar. Esto es como si fuera un teorema, ¿se fijan? Cuando tengo un grupo desactivante fuerte, como el grupo nitro, que atrae carga por efecto inductivo y por efecto de resonancia, entonces se produce exclusivamente el producto meta. Bueno, exclusivamente no, pero vamos a hacer de cuenta que sí. Para simplificarles a ustedes el estudio, vamos a hacer de cuenta que solo nos da meta. ¿Está bien? Cuando da ortopara, solo da ortopara. Y cuando da meta, solo da meta. ¿Estamos? Vamos a despreciar los otros isómeros. Eso simplifica mucho la pega. Tenemos entonces grupos que son, como el nitro, desactivantes y directores a meta. La mayoría de los grupos atractores electrónicos son desactivantes y directores a meta. Bueno, el átomo que está unido al anillo aromático tiene ya sea una carga positiva real, una carga formal, como es el caso del nitro. ¿Cuándo tengo una carga positiva real? Bueno, cuando tengo un compuesto cargado. Por ejemplo, si yo tuviera un nitrógeno positivo, tendría un nitrógeno con carga positiva en una molécula que es un catión. Entonces tendría una carga positiva. Por ejemplo, si tuviera un grupo amino protonado. Ahí tengo un ejemplo de grupo positivo. Si tengo una carga formal positiva, el caso del nitro, que tiene carga en el nitrógeno, sí, pero el oxígeno tiene negativa. Bueno, no importa, pero sigue estando una carga formal en el nitrógeno. Y eso le da mucha electronegatividad a ese átomo. ¿Ok?
La otra posibilidad es que tengamos solamente una diferencial de carga positiva. Eso a veces se da en algunos grupos que vamos a ir analizando. La densidad electrónica es atraída en forma inductiva a través del enlace sigma. ¿Ok? De tal manera que el anillo nos queda menos denso en electrones. Y de esta manera se empieza a volver más lento para reaccionar, se empieza a desactivar. Pero esa desactivación ocurre principalmente por resonancia en las posiciones orto y para. Fíjense un ejemplo de un grupo que no tiene carga real, pero tiene una diferencial de carga positiva sobre el carbono. Bueno, en la práctica, lo que pasa es que el grupo carbonilo tiene una estructura de resonancia, si ustedes quieren, que podríamos dibujar, en la que un par electrónico, el par electrónico del carbonilo es atraído hacia el oxígeno. Entonces, bueno, podríamos tener una estructura, acá estaría el anillo aromático, como esta. Pero se fijan que es solo en una de las estructuras de resonancia. Esto no es una carga formal, esto es una diferencial de carga positiva. Es un pedacito de carga. Igual no importa, porque eso hace que este átomo esté sufriendo ese diferencial positivo de carga. Y eso hace menos reactivo que el benceno a este compuesto. Ahora, ¿qué pasa si yo pienso en el ataque orto? Bueno, si hago el ataque orto, me va a quedar este intermediario, este complejo sigma. Este complejo sigma va a tener la carga positiva vecina a esa diferencial positiva de carga. También es una situación inestable. ¿Se dan cuenta? Ahora, si nosotros deslocalizamos la carga en el resto del anillo, nos van a quedar en esta y en esta posición. Estas serían las otras estructuras de resonancia. Entonces, cuando yo quiera hacer el isómero orto, me voy a encontrar con estructuras como esta, y cuando lo haga en para, me va a pasar algo parecido, porque si yo ataco en para, el electrófilo se va a unir acá, y voy a tener que usar este par electrónico. Entonces me va a quedar una carga positiva acá. Y esa carga positiva, después la voy a deslocalizar a este carbono, y se va a dar de nuevo esta situación. Y a este otro carbono, ¿no? Entonces me va a quedar con una estructura de resonancia desfavorable, como esta. ¿Ok? Siempre nos va a quedar, tanto en orto como en para, que uno de los átomos de carbono con la carga positiva es el carbono que tiene el grupo carbonilo unido. Entonces, esto nos da una estructura de resonancia que contribuye poco a la estabilidad del híbrido, porque es inestable, tiene dos cargas positivas que se repelen entre sí, y de esa manera podemos despreciar esa estructura de resonancia. Entonces tenemos menos estabilidad en el híbrido. Cuando eso lo hacemos exactamente lo mismo, pero pensando en el ataque meta, nos damos cuenta de que en este caso la carga positiva nos queda en carbonos diferentes al que lleva la función. De esta manera, aquí no despreciamos ninguna estructura de resonancia. Y como resultado, se evita el tener dos cargas del mismo signo en átomos vecinos. De esta manera, el ataque meta es el favorable. Y la acetofenona, o el grupo carbonilo, este que está aquí, en el fondo, es un director a meta. Eso es lo que me está haciendo esto. Hasta ahora entonces tenemos que, para ser un director a meta, tengo que tener carga positiva en el carbono, o carga formal, o aunque sea diferencial de carga. En el fondo, cualquier átomo altamente electronegativo también va a tener un efecto parecido, ¿no? Ah, pero cuidado con eso. Otros grupos desactivantes. Para ser desactivante, necesito tener, como les decía, una carga positiva, aunque sea en alguna estructura de resonancia. Por ejemplo, ejemplos de grupos desactivantes. El grupo nitro, de los grupos que ya hemos visto, el grupo nitro. Fíjense que el grupo nitro tiene una carga positiva, formal. El ácido sulfónico tiene un azufre, que también tiene cargas positivas en algunas estructuras de resonancia. Por tanto, también es un grupo desactivante fuerte. El cianuro
Y todos los carbonilos también son grupos con diferenciales positivos de carga. Como vimos recién, algunas de sus estructuras de resonancia tienen carga positiva sobre el átomo de carbono, que está directamente unido sobre el anillo. Eso hace que aparezca aquí una diferencial positiva de carga, y esa diferencial positiva de carga le da carácter desactivante. Esa diferencial positiva de carga le da también características de dirección a meta. ¿Ya? Cuando atacamos la cetofenona, también se va a dirigir a meta. Y cualquiera de las otras. Noten que las dos posiciones meta son idénticas, ¿no? ¿Y qué pasaría si en vez de tener una acetona o un aldehído tengo otro carbonilo? Pasa lo mismo. Lo que pasa es que distintos carbonilos tienen distinto tamaño de su diferencial positiva de carga, pero todos tienen diferenciales positivos de carga sobre el carbono. Lo que pasa es que acá yo tengo otro grupo que es donor electrónico y también le baja la densidad positiva, o sea, le apaga un poco esta carga positiva. ¿Ok? Entonces eso hace que las reactividades de cetonas y ésteres sean un poco diferentes. Esas reactividades las vamos a analizar en el próximo capítulo. ¿Ya? Próximos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, que es la química de aldehídos, cetonas y de derivados de ácidos carboxílicos. Por último, ¿qué pasa si tengo una carga real positiva? Por ejemplo, tengo una sal de amonio, un nitrógeno positivo, o tengo un grupo amonio en general, o sea, un grupo protonado aquí. Bueno, voy a tener una carga positiva, y esa carga positiva va a desactivar muchísimo el anillo. Esa carga positiva va a producir un efecto importante de desactivación del anillo, y por supuesto también va a dirigir a meta. ¿Qué pasa si yo intento nitrar, por ejemplo, clorobenceno? Ahora tengo un átomo de cloro. ¿Qué piensan ustedes que será el átomo de cloro? ¿Ya? Bueno, el átomo de cloro es un átomo electronegativo. Entonces tiene un efecto inductivo hacia allá. O sea, el efecto inductivo es hacia el cloro. Vamos a ponerlo así. ¿Ya? Es un atractor electrónico por efecto inductivo. Pero a la vez tiene pares electrónicos sin compartir. Por tanto, el efecto de resonancia del grupo cloro es donor. O sea, él puede donar pares electrónicos hacia el anillo. O sea, por resonancia, él produce cargas negativas aquí. ¿Se fijan? Pero entonces, es como contradictorio este grupo. Sí, cuando un grupo tiene pares electrónicos sin compartir, pero es de mucha electronegatividad, es un grupo un poco contradictorio. Lo que yo tendría que definir es qué efecto es más grande, el efecto de inductivo o el efecto de resonancia. Bueno, la respuesta a eso lo tengo en la distribución de los productos. ¿Se fijan que este grupo es director ortopara? El meta prácticamente no me da nada, me da un 1%. Pero tengo para y orto mucho producto. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que dirige a ortopara. Ortopara. Me está diciendo que el cloro dirige a ortopara. Pero, momento, ¿el cloro es un desactivante? Sí, el cloro es un desactivante, porque el cloro es muy electronegativo, su electronegatividad es de 3,5. ¿Ya? Pero dirige a ortopara. Ojo, porque los halógenos son como una especie de rareza, porque son grupos desactivantes, el cloro es desactivante, vamos a anotarlo, pero dirige a ortopara. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa porque el cloro es muy electronegativo, tiene un efecto inductivo importante, y ese efecto es el que le da las características desactivantes. Pero por resonancia, el cloro es un donor electrónico, y eso hace que en los complejos sigma, los isómeros orto y para sean los más importantes. ¿Está bien? Tengo una pregunta en el chat. Vamos a ver. Dicen, ¿el cloro sería más débil que los anteriores en este caso o no? ¿Qué significa más débil? Acá no hay débil o fuerte, lo que hay es activación o desactivación. Lo que uno podría preguntarse es,
¿el cloro es más desactivante o es menos desactivante? En realidad, si yo pienso en los grupos desactivantes, los que son como el nitro, que tienen cargas positivas, son como el nitro, como los carbonilos o como las sales de amonio, que tienen cargas positivas, reales, formales o diferenciales. Todos esos son desactivantes fuertes. El cloro y los halógenos, que son como contradictorios, porque por un lado dan y por otro lado quitan, son también desactivantes, pero mucho más débiles que los anteriores. Podríamos decir que son desactivantes débiles. ¿Se fijan? Ya, los grupos desactivantes débiles dirigen a ortopara. Los grupos desactivantes fuertes dirigen a meta. Pero los grupos desactivantes débiles dirigen a ortopara. ¿Por qué? Y porque por resonancia ellos donan carga. Entonces se produce este efecto que les contaba recién. Aparecen diferenciales negativos de carga. Y cuando el electrófilo ataque, va a buscar esos diferenciales negativos de carga. Ahora, se fijan que, como es un atractor electrónico fuerte, estas cargas negativas en orto me las achica bastante. Entonces, ¿eso en qué afecta? Fíjense la proporción de orto contra el para. Afecta en que se produce más de para que de orto. ¿Se dan cuenta qué interesante? Del chat, me preguntan, ¿el para tiene mayor porcentaje de formación porque el efecto inductivo es menor en 1,4? Exacto. El efecto inductivo es muy grande en orto, es un poquito más chico en meta y es 0 en para. Es prácticamente 0. Es despreciable en para. Esa es la idea. ¿Se fijan que la relación orto-para también me dice algo del grupo? Nosotros nos vamos a meter mucho en eso, ¿no? No nos vamos a interesar mucho por las relaciones orto-para. Pero así es como se explican. Está bueno esto, ¿no? Ven que uno puede entender, usando cosas que ustedes ya sabían, entender cosas complejas como esto. Imagínense si hubiera intentado esto, hacerlo, estudiarlo por memoria, ¿no? Estudiarlo de memoria. Profesor, Noten también otro detalle interesante. El cloro, si yo lo comparo con carbono, los orbitales de carbono son más o menos así, supongamos, ¿no? Y si yo pienso que acá hay un enlace con el cloro, resulta ser que los orbitales de cloro son mucho más grandes que los de carbono, porque carbono es del segundo periodo, pero cloro es del tercer periodo. De hecho, los orbitales de carbono no tienen nodo adentro, en cambio, estos tienen un nodo por acá, un nodo esférico. O sea, hay un cambio de signo aquí en la función de onda. Pero no nos metamos en eso. Si yo comparo un enlace carbono-cloro con uno carbono-bromo, ¿qué va a pasar? Y bromo es todavía de un periodo mayor, ¿no? Entonces, todavía hace peor la cosa. Bueno, ¿y con yodo? ¿Qué va a pasar? Bueno, yodo va a tener un orbital, qué sé yo, más grande todavía. Y carbono va a ser así chiquito. ¿Se fijan ustedes que la solapación orbital es bastante mala aquí? Es horrible aquí. Y acá es pésima. ¿Ya? Entonces, la capacidad de donación de carga, a pesar de que son menos electronegativos, es más mala en estos. O sea, la capacidad de donar pares electrónicos se va haciendo cada vez peor en los elementos. ¿Qué pasaría si tuviera un flúor? Ah, si tengo flúor, ahora tengo un orbital del mismo periodo. El flúor está bueno porque es del mismo tamaño que carbono, más o menos. Los orbitales son de tamaños parecidos. Entonces, la solapación orbital sería la más eficiente de todo. Flúor sería el mejor donando carga. ¿Se dan cuenta? Pero también tiene una electronegatividad espantosa. Es el más electronegativo de la tabla periódica. Entonces, de nuevo, siempre en los halógenos, el efecto inductivo es mucho más grande que el de resonancia. Entonces, el efecto neto, ¿qué es? Desactivante. ¿Lo ven? Siempre el efecto neto es de desactivación. Ay, ay, ay. Acá tengo algo en el chat. Dice, la electronegatividad es muy alta. Exacto.
Entonces, siempre todos los halógenos, por electronegatividad, ellos atraen carga. Y por resonancia, ceden carga. ¿Cuál es el efecto más grande? Eso es lo que me tengo que preguntar. ¿Ya? Y en todos los halógenos se da lo mismo. Siempre gana la electronegatividad. Por tanto, todos los halógenos siempre son desactivantes. Pero dirigen a ortopara. ¿Por qué? Porque cuando donan carga, lo hacen a orto y a para. ¿Se fijan el efecto interesante que tienen, ¿no? Muy bien. Vamos para adelante. Los halógenos entonces son todos desactivantes. ¿Por qué? Porque su efecto inductivo es mayor a su efecto de resonancia. Sin embargo, en todos los casos son directores a ortopara. ¿Okay? Siempre son directores a ortopara. ¿Por qué? Y porque desde el punto de vista de la resonancia, que es lo que nos interesa en la estabilidad de los complejos sigma, solo la resonancia, nosotros no analizamos el efecto inductivo para ver las estabilidades de los tres posibles isómeros, solo analizamos la resonancia. Entonces, ¿qué me importa el efecto inductivo? Para todos los halógenos vamos a tener las mismas estructuras de resonancia. Y siempre va a ser más estable en orto y en para. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque en esos casos podemos formar estructuras con un doble enlace acá y esa estructura no es posible en el caso del meta. Entonces, orto y para tienen una estructura de resonancia más, que sería con este doble enlace aquí, entre carbono y bromo, o el halógeno, ¿no? O aquí. Sería la donación del par electrónico hacia la nube pi. Está bueno, ¿no? El efecto de resonancia, entonces, en todos los casos, hace que los pares electrónicos del halógeno estabilicen los complejos sigma, orto y para por resonancia. Esto hace que en el esquema de energías nos va a quedar el meta por el camino menos favorable, de más energía, y orto y para nos van a quedar, bueno, con menor energía. Igual si comparásemos con benceno, los clorados son desactivados, entonces siempre tienen más energía que la del benceno. Son grupos desactivantes los halógenos. Ese sería como nuestro diagrama de energía. Bueno, resumen de efectos directores. Tenemos grupos que son atractores electrónicos, tanto por resonancia como por efecto inductivo. Estos son grupos desactivantes fuertes. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo sé porque estos grupos tienen capacidad de atraer, bueno, tienen grupos electronegativos directamente unidos al anillo. Por ejemplo, acá tengo un carbono con oxígeno, un carbono sp2 y encima con oxígeno, en los carbonilos, pero encima tienen una carga positiva, aunque sea residual, aunque sea un diferencial de carga positiva. O tienen átomos electronegativos y encima cargas positivas. O tienen directamente cargas positivas reales, no solo formales. Estos son, los que están en rosado, son todos los grupos desactivantes fuertes. Después tenemos los halógenos, que son desactivantes, pero débiles. Ahí. Los halógenos dirigen a ortopara. Ya lo dijimos, ¿no? Los halógenos dirigen a ortopara. ¿Ya? Y los desactivantes fuertes dirigen a meta. Y después tengo grupos que son activantes. ¿Qué significa activantes? Son grupos que tienen una nube pi electrónica en el anillo más rica que el benceno en electrones. Esos grupos son todos los grupos alquilo, todos los grupos R, todos los aromáticos. Cualquier grupo aromático es un donor electrónico. ¿Ya? Funciona como un donor electrónico. Pero además tengo, estos serían donores electrónicos por el enlace sigma, si ustedes quieren, porque si le pongo un alquilo, tengo un carbono sp3, que es menos electronegativo que el sp2 del anillo. Entonces dona por el enlace sigma. Los aromáticos, bueno, son donores débiles, pero lo hacen por resonancia o por efecto inductivo. En cualquier caso son donores. Y después tenemos donores que son de tipo pi. Estos son bien interesantes, porque estos pueden donar un par electrónico hacia la nube y formar como un enlace doble en algunas estructuras de resonancia. Estos son todos los grupos que tengan pares electrónicos sin compartir. O sea, digamos, grupos que tengan una característica de tener al menos un par electrónico sin compartir. Se fijan que estos grupos nunca son así. Estos grupos son grupos que tienen
vamos a ponerle una Z, ¿sí? Unido al carbono acá del anillo, y tienen una carga positiva en ese grupo. ¿Se fijan la diferencia entre los dos? Es como si tuviéramos una carga negativa. Esto incluye todos los que son nitrógenos sp3, ¿ya? Las aminas, las amidas, y todos los que son oxígenos sp3. Oxígeno, ORs, podrían ser ésteres también, pueden ser ésteres o alcoholes. ¿Está bien? Todos esos son activantes. Estos son activantes fuertes. Estos son activantes débiles. Pero tanto los fuertes como los débiles dirigen a ortopara. O sea que, ojo, porque el efecto director, ortopara, lo tienen todos estos. Y el efecto meta los tienen solamente estos. Está bueno, ¿no? El que estudia memoria suele confundir desactivante y activante con el efecto director. Entonces mezclan los dos conceptos. Ven que son dos conceptos que no tienen mucha relación entre sí. Tienen y no tienen relación entre sí. Hay que ser cuidadosos. Lo que nos interesa en el efecto director es la capacidad de estabilizar los complejos sigmas. Y eso es por resonancia. O sea, las características de resonancia. Pero en el efecto activante y desactivante tengo que tener los dos efectos en cuenta, el inductivo y el de resonancia. ¿Cuál es el efecto neto que se produce? Bueno, y ahora con un grupo está fácil. ¿Y qué pasa si tengo más de un grupo? Lo que hago, los analizo por separados. Entonces me fijo, cada posible posición de ataque, ¿cómo es con respecto a los grupos que están presentes? Entonces, el efecto director neto que va a sufrir la molécula va a ser el resultado de la componente o la superposición de todos los grupos que estén presentes. Y acá hay que entrar a picar, como dicen en Chile, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo esta posición que está aquí, como dice acá, es orto al metilo, pero es meta al nitro. Pero ¿este grupo a dónde dirige? Bueno, dirige a orto y a para, pero para no se puede. ¿Ven que en el anillo de benceno solo puedo tener un grupo por posición? Esta posición ya está ocupada. No puedo sustituir en para. ¿Y qué pasa con respecto al nitro? ¿Dónde dirige? Bueno, dirige a meta con respecto a él. ¿Se fijan que coinciden justo? Entonces, evidentemente, como son simétricas, en la misma posición, ¿qué pasa si nitramos este compuesto? Pues vamos a obtener este producto mayoritario único. Lo maravilloso de todo esto es que sabiendo muy poquitas cosas, como las que les he contado, uno puede predecir qué producto se va a producir. Con mucha certeza, esto en la práctica funciona súper bien. El efecto entonces director de dos o más grupos siempre como que se refuerza. Acá el paradigma sería el electrófilo que tiene que atacar a esta molécula va a atacar en la posición que sea más rica en electrones. Lo único que a mí me interesa es cuál es la posición más rica en electrones. ¿Estamos claros? Eso es lo único que hay que analizar. Bueno, a veces no es tan fácil, ¿eh? Acá tengo un grupo que es donor por resonancia, débil, y este es un desactivante fuerte. Entonces, el efecto neto es que esta reacción va a estar desactivada, porque este grupo es un desactivante fuerte. ¿Lo ven? En la práctica, no es posible tener más de 3 grupos desactivantes en una molécula. No se puede. ¿Saben por qué? Supongamos que yo nitrobenceno. Obtengo nitrobenceno. Esa reacción la hago a 0 grados. Si quiero hacer un dinitrobenceno, en un par de diapos atrás, analizamos ese caso. El dinitrobenceno ya hay que calentarlo. Dinitrobenceno lo tengo que calentar para obtener. Y trinitrobenceno, con 3 desactivantes, ya hay que calentarlo realmente fuerte. Y el problema es que muchos compuestos nitrados son explosivos. Por ejemplo, el TNT, el trinitrotolueno, es un explosivo de alto impacto. Preguntan acá, ¿y si hay 2 grupos activantes en una molécula, dónde quedaría? Bueno, los grupos activantes puedo tener todas las posiciones ocupadas con grupos activantes. No hay límite.
Cada vez que yo pongo un grupo activante, hago más reactiva la molécula. Entonces es más fácil poner más grupos. ¿Se entienden? Bueno, los invito a pensar o a meditar cómo sería el explosivo TNT, el trinitrotolueno. Bueno, además que el trinitrotolueno tiene un tercer grupo nitro, que va a ser en esta posición. ¿No? El TNT sería este, ¿no? Los invito a pensar cómo hacemos para producir ese compuesto. Acá hay un comentario en el chat, dice, yo creo que deberíamos de analizar las estructuras resonantes para saber exactamente qué pasa en estos casos. Precisamente ese siempre es el punto. Entonces eso es lo que hay que soltar la mano. ¿Se fijan? Entonces eso es lo que cada uno tiene que ir haciendo. Tiene que tomar ejercicios, o sea, inventarse este ejercicio. Por ejemplo, parto de tolueno. Y desde tolueno voy a hacer la primera nitración. ¿Qué es lo que me va a dar? Hacer todas las estructuras resonantes. Después, al nitrotolueno, que sería este que está acá, le hago la segunda nitración. ¿Qué es lo que me va a dar? Y después hacer la tercera nitración. Piensen que el producto final es un explosivo. ¿Eh? Es un explosivo que se usa para demoler montañas. ¿eh? Y piensen que cuando le pongamos 3 desactivantes, bueno, con 2 desactivantes, ya hay que calentarlo. Entonces, preparar explosivos es cosa seria, no es chiste. No es cosa de hacer en un laboratorio así normal, en un laboratorio de seguridad. Bueno, las Fuerzas Armadas generalmente tienen laboratorios que son capaces de manejar este tipo de reacción. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué pasa si tengo 2 grupos donores electrónicos? Bueno, mismo análisis. ¿Qué análisis voy a hacer? Fácil. Este grupo que está acá, digamos, me va a dirigir acá, acá, acá y acá. Este otro grupo que está acá me va a hacer acá, acá y acá. Ah, difícil escribir con esto, ¿no? Ven que coinciden. Los lugares donde ellos donan electrones coinciden. Donan carga a orto y a para. Entonces, nunca me va a producir la reacción acá. Pero ¿y cómo hago para decidir entre estas 3 posiciones? Bueno, de partida no son 3, son 2. Ven que este ataque y este ataque es el mismo, porque en realidad esta molécula tiene una simetría de acuerdo a un plano en este sentido. Por tanto, tengo 2 posibilidades. O me reacciona acá adentro, o me reacciona acá. La verdad es que hay un efecto que todavía no tuvimos en cuenta, el efecto estérico. Introducir un tercer grupo en el entremedio de estos 2 es muy desfavorable, porque estéricamente estos grupos van a impedir el ataque, van a estorbar el ataque. Ese impedimento estérico hace que se dificulte la nitración en esta posición y que se favorezca el producto acá o acá, que es el mismo, que es el que se muestra aquí. O sea, la posición en medio de otros 2 grupos está impedida para la sustitución y por tanto se hace menos reactiva. O se hace menos favorable, si ustedes quieren. Lo que pasa es cuando el electrófilo anda buscando, lo primero que hace el electrófilo es acercarse a la nube pi, ¿no es cierto? Entonces anda tonteando por ahí, anda buscando en cuál posición es la más rica en electrones, ve la densidad electrónica, pero también ve la perturbación que producen estos grupos, y estos grupos son grandes. Entonces, le cuesta formar un enlace sigma acá. Es más fácil formarlo de este lado o de este lado. Básicamente es eso. ¿Qué pasaría si tuviéramos un grupo fuertemente donor electrónico y un grupo fuertemente atractor electrónico? ¿Cuál gana? ¿Ya? ¿Cuál sería el ganador? Y bueno, y acá la reacción que vamos a hacer es una bromación electrofílica. O sea, acá el electrófilo que se forma acá sería bromonio, bromo positivo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es pensar cómo son los efectos de estos 2 grupos. Vamos a ver, vamos a tratar de analizarlo. Este es un grupo que dona densidad electrónica en las posiciones orto y paro. Este es un grupo que retira densidad electrónica de orto y de para. ¿Ya? De todas maneras, lo que más interesa siempre es dónde es más rica en electrones la molécula.
¿Y dónde es? Bueno, donde sea más rica en electrones, donde esté el grupo activante fuerte apuntando. Me concentro más en los grupos activantes que en los desactivantes. ¿Ya? Porque el grupo nitro no pone electrones en la molécula. A lo sumo, le quita un poco de densidad electrónica de estas posiciones. Así es como tengo que razonar. De nuevo, nos sirve estudiar de memoria, ¿se fijan? Tengo que razonarlo. Y bueno, si bien se me va a apagar un poco, es evidente que es más favorable esta posición o esta, pero no son iguales como en el caso anterior. Esta, mala por efecto estético. Estaríamos entre medio de otros dos grupos. Bueno, o acá o acá. En verdad, la que va a ser más abundante va a ser la que esté más cerca del grupo más chico. Y la verdad que el grupo más chico está difícil de decir cuál es aquí. Pero este grupo es gigante. ¿No? Este grupo es gigante. Y además, como tiene un ángulo aquí, produce como, digamos, como que se revolea y produce un impedimento estérico bastante importante en esta posición. Entonces es más probable que esta sea menos estorbosa. A pesar de que es desfavorable, se fijan, desde el punto de vista de este grupo. Esto les cuesta a la gente, ¿eh? Le cuesta un poco a la gente. Así que prestenle atención. Muy bien. Siguiente reacción. Hasta ahora, fíjense que todos estos conceptos los introdujimos sin completar todas las posibles reacciones de sustitución electrofílica. Hasta ahora habíamos visto la halogenación. Bueno, la halogenación, en realidad vimos la bromación, la cloración y la iodación. No se pueden hacer fluoraciones con flúor directamente. La verdad que una fluoración directa de materia orgánica es muy difícil de hacer. El flúor es demasiado corrosivo y los enlaces carbono-flúor son demasiado fuertes. Tiende a dar reacciones de tipo radicalario. ¿Ya? No es posible hacer reacciones de sustitución electrofílica con flúor directamente. Eso es un grave problema, porque sería interesante tener compuestos fluorados. Después vamos a ver cómo solucionar. Vimos la halogenación, les decía. Vimos la nitración, vimos la sulfonación. 3 reacciones nomás. Bueno, Friedel y Crafts no eran socios en realidad. De hecho, eran como más bien competidores. Pero Friedel y Kraft, a principios del siglo XX, Friedel era alemán y Kraft era inglés. Así que amigos, no, imagínense que no eran más bien competidores. No trabajaban juntos, sin embargo, en forma independiente, ellos estaban interesados en estudiar lo mismo y descubrieron 2 reacciones: la alquilación de Friedel-Crafts y la acilación de Friedel-Crafts. La alquilación de Friedel-Crafts es la reacción, bueno, a ellos les interesaba estudiar carbocationes. Entonces lo que ellos querían hacer era partiendo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo acá, por ejemplo, partiendo de iodometano, ver cómo podíamos hacer para obtener cationes de metilo. Son súper difíciles de hacer, ¿no? ¿Cómo lograr esta ionización? Más lo que sea acá. Y bueno, y una de las cosas que empezaban a hacer es usar ácidos de Lewis. Y ellos descubrieron que si uno usa un ácido de Lewis aquí, por ejemplo, alguno de estos, ¿no? Generalmente los que más se ocupan en la práctica son haluros de aluminio. Por ejemplo, triyoduro de aluminio, en este caso. Triyoduro de aluminio. Entonces, es posible hacer una especie de reacción ácido-base, ¿ya? En la que, bueno, este ácido de Lewis toma la base, que sería el yoduro, y nos da este nuevo ácido más una nueva base. Es como una reacción de ácido-base, disculpen, acá sería yodo, ¿no? O si quieren, X, con 4. Entonces empezaron a estudiar estos carbocationes, porque estos carbocationes eran muy útiles para hacer reacciones. Son electrófilos muy buenos. Y entre las reacciones que descubrieron, se dieron cuenta de que cuando hacían la reacción usando benceno como disolvente, se producía una alquilación del benceno. Y así llegaron los dos, más o menos usando distintos ácidos de Lewis, porque cada uno de ellos usaba distintos ácidos de Lewis, que no eran estos tampoco, pero no importa, llegaron a la misma reacción. En el fondo la reacción es muy simple. Formamos este R positivo aquí, que sería un electrófilo, y con ese electrófilo atacamos el aromático. Se fijan que entonces, partiendo un haluro de alquilo,
con un trialuro de aluminio, podemos entonces, partiendo del cloro, bromo, yodo derivado, hacer la correspondiente reacción de sustitución electrofílica aromática. La síntesis de alquilbenceno, entonces, se puede obtener, en principio, con el alquilo, el haluro de alquilo, y el ácido de Lewis, generalmente el trialuro de aluminio. La verdad que para que esto funcione, los halógenos tienen que ser los mismos. Esto no está dicho, no está explicitado en las transparencias, pero en la práctica es así. Y la verdad es que de los haluros de aluminio, el único que se puede comprar, los demás son carísimos, es el tricloruro de aluminio. Este es bastante económico. Se pueden hacer otros haluros, pero es un poco más complicado de manipular. Ellos son siempre un poquito más complicados. El más fácil de manipular es este. Es el más usado en todo caso. Y la verdad que como usamos cloruro de aluminio, lo más común es usar un cloruro de alquilo también. Aunque se pueden usar los otros también, no sería un gran problema. Entonces, tenemos una reacción del haluro de alquilo con el trihaluro de aluminio, nos da el carbocatión, y con ese carbocatión hacemos la sustitución electrofílica. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, supónganse que tengo cloruro de etilo más tricloruro de aluminio, entonces polarizamos aquí este enlace, producimos una ionización, aumentamos la electrofilicidad de este carbono, aquí, y de esta manera este carbono es capaz de atacar, o de ser atacado, como ustedes lo quieran ver, por un par electrónico del anillo aromático, y formar así el complejo sigma, bla, 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 desprotonación, y al final recuperamos el catalizador y botamos cloruro de hidrógeno. Y tenemos la reacción de sustitución sin problemas. Esta reacción tiene N problemas que vamos a pasar a ver. El primero de los problemas, para mí es bastante evidente, por eso lo voy a mencionar ahora, es que apenas formamos esta molécula que está aquí, el grupo que introdujimos es es un activante. Por tanto, el etilbenceno es más reactivo que el benceno. Apenas formamos un poquito de le va a hacer la pelea al benceno por este reactivo y se la va a ganar. La verdad que uno de los problemas de las alquilaciones de Frey-de-Krafft es que no se pueden detener en monoalquilación. Generalmente dan productos de múltiple alquilación. Por ejemplo, como este ahora es un activante fuerte, me induce la reacción en la posición para y en orto. Bueno, orto estaría impedida, en para principalmente, entonces voy a terminar obteniendo el di-alquil derivado. Ustedes dicen, ah, bueno, pero entonces lo que hago es le limito la cantidad que tiene de le pongo poco de de manera que se favorezca el monoataque. O le pongo mucho de benceno. Sí, en el caso de la alquilación del benceno se puede usar ese truco, porque el benceno es simple y barato, y puedo usarlo en exceso. Pero en otras alquilaciones de Frey-de-Krafft, que yo ya elaboré mi molécula, no tengo benceno. Entonces no puedo usar un exceso de benceno. O sea, esa es una limitante que tiene la Frey-de-Krafft. Está bien para hacer derivados sencillos, pero cuando quiero usarlo en una secuencia de síntesis no se puede. Hay una alternativa, como me da lo mismo como genero el electrófilo, ¿verdad? Entonces, en vez de partir de un haluro de alquilo para formar el carbocatión, yo podría generar el carbocatión, por ejemplo, por protonación de un alqueno. Este es un método alternativo. O sea, por ejemplo, uso un ácido fuerte, puede ser fluorhídrico, puede ser sulfúrico, puede ser ácido fosfórico. ¿Ya? El sulfúrico por ahí es muy deshidratante, o quema mucho la materia orgánica. Entonces uno dice, bueno, voy a usar un ácido que no tenga esas propiedades, fosfórico. O, bueno, fluorhídrico. El fluorhídrico, nosotros le hacemos el kit en el laboratorio del fluorhídrico. Primero porque es muy tóxico. Si uno manipula fluorhídrico mal, el fluorhídrico se mete bajo la piel, se va derecho a los huesos y destroza los huesos, produce unos complejos, por ejemplo con calcio. Se quita el calcio de los huesos. Entonces uno puede tener severos problemas de salud por ser expuesto a fluorhídrico. Entonces hay que manipularlo con mucho respeto. Es un reactivo complicado de manipular. Además,
también ataca el material de vidrio. Entonces pueden hacer reacciones en vidrio con fluoridrio. Hay que usar materiales de plástico, lo que también es otra complicación. De todas maneras, aquí estamos controlando la cantidad de carbocationes que formamos. No es un equilibrio favorable, mantiene baja esta cantidad de carbocationes. Esta reacción funciona un poquito mejor que la anterior. ¿Ok? De esta manera se evita problemas, digamos, de múltiple ataque, por ejemplo. También podemos partir de un alcohol, acidificarlo, bueno, puede ser con protones o con ácido de Lewis, y formar carbocationes. Este carbocatión también lo puedo usar en una alquilación de Friedel-Crafts. Esto funciona bastante bien también. Las reacciones de Friedel-Crafts tienen limitaciones, o sea, o problemas, si ustedes quieren. Si la reacción falla, no da nada si el aromático de partida tuviera un sustituyente desactivante. No se puede ni siquiera hacer con halogenados. La reacción solo funciona con benceno o con sustratos que son más reactivos que el benceno. Esa es una limitante bastante severa. Esa es una limitante práctica. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque la verdad que no es, los carbocationes no son electrófilos muy fuertes. Entonces no tienen mucha reactividad. Por lo menos como el benceno hay que hacer. Eso es una limitación grave. Lo segundo es que cuando genero el carbocatión, podría haber reordenamientos de ese carbocatión. ¿Ya? Y si eso ocurre, no me va a dar el producto que yo quería. Me va a dar un producto diferente. Tercer problema, ya se los mencioné, el alquil benceno que se obtiene es más reactivo que el de partida. ¿Ya? Y si eso ocurre, es difícil parar en la monoalquilación. Generalmente se obtiene polialquilación. Y hay un cuarto problema que aquí no está mencionado, y es que cuando yo hago una reacción de Friedel-Crafts, necesito usar un ácido de Lewis. Por ejemplo, me olvidé la C. Tricloruro de aluminio. Si yo tuviera un derivado en el aromático, cualquier derivado que sea una base de Lewis, por ejemplo, puede ser un nitrógeno o puede ser cualquier cosa que tenga pares electrónicos sin compartir, incluyendo halógenos, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a formar un complejo de transferencia de carga aquí. Se va a formar un par iónico. Y hasta ahí nomás llegué, porque maté el catalizador. Sin catalizador, la reacción no funciona. Y si yo hago, se me forma este complejo, morí, me quedo sin catalizador. Pongámosle más catalizador. Pero le pongo más, ¿hasta cuánto? Le pongo un equivalente del catalizador. Pero si hago eso, lo que voy a terminar teniendo es el complejo y no el sustrato de partida. ¿Me entienden? Al final voy a terminar teniendo esto con los halogenados aquí. Y esto no es esto. Entonces, esto se comporta de otra manera. Tampoco me sirve. Y de paso tampoco reacciona. O sea, no hay manera de hacer una Friedel-Crafts con una base de Lewis aquí, presente. Eso también es muy limitante. Vale decir, las alquilaciones de Friedel-Crafts son bastante limitadas, bastante limitadas. Tienen problemas casi siempre. También hay reordenamientos, como les decía. Supónganse que yo quisiera hacer una alquilación de Friedel-Crafts con un propilo. Quiero obtener propilbenceno. Entonces, ponemos en contacto con el catalizador, ponemos en contacto con el catalizador cloruro de propilo, o sea, cloropropano, con tricloruro de aluminio, con la esperanza de que se nos va a formar entonces este carbocatión, aquí en esta posición. Lo que pasa es que el carbocatión primario se me va a transponer por un cambio de posición de un protón a uno más estable, secundario. Y al final, el único electrófilo que voy a tener va a ser este. Cuando la reacción ocurra, en vez de obtener propilbenceno, voy a obtener isopropilbenceno. Bueno, si lo que quería era obtener esto, fantástico, pero si yo quería tener propilbenceno, no funcionó la cosa. Otro problema más, ¿no?
Bueno, acá hay un ejercicio resuelto para ver. Dice, prediga el producto principal de la bromación de la paracloroacetamidina. ¿Qué lo tengo que hacer acá? Tengo que analizar qué grupo tengo acá y qué grupo tengo acá. Y el grupo que tengo acá es un halógeno. Recuerden que los halógenos son desactivantes. Es un desactivante, pero director orto-para. Por tanto, me dirige a orto y a para. Bueno, para está ocupado, ¿no? No va a poder ser. Digamos que el cloro me dirige ahí. Y a ver si puedo cambiar el color. Déjenme ver. Creo que tengo por acá para cambiar colores. Efectivamente. Y vamos a hacer en azul, si me deja, lo que sería del nitrógeno. El nitrógeno es, en cambio, un grupo activante. Y también es un director ortopara. Pero ortopara respecto a donde él está. O sea, me va a dirigir acá y acá. ¿Dónde se produce la reacción? Porque tengo un grupo que me activa estos dos y un grupo que me activa estas dos posiciones. La respuesta es muy simple. Lo que yo tengo que pensar es cuál de las posiciones es más rica en electrones. Y la simple presencia del átomo de cloro también produce un efecto inductivo atractor electrónico aquí, que va a desactivar las posiciones orto. ¿Se acuerdan que los halogenados preferían el ataque en para por culpa de eso? Bueno, se fijan entonces que estas son las ganadoras. Esa es la forma en que se hace el análisis de estos grupos, ¿no? Entonces, vamos a tener la posibilidad de tener ataque en esta posición, pero no en esta otra posición. De hecho, este es uno de esos grupos que es muy, muy reactivo. Entonces, podría pasar, si no tengo cuidado, y depende de las condiciones en que haga la reacción. Por ejemplo, si hago la reacción en agua, un solvente de alta constante dieléctrica, no la voy a poder detener hasta que me dé la polibromación, la polialogenación. Se van a reaccionar las dos posiciones. Si la hago en un solvente más orgánico, digamos, menos polar, puedo tener un solo ataque. Está bueno, ¿no? O sea, el solvente también cumple un rol, ¿eh? Tengan cuidado. Bueno, otro. Dice, diseño una síntesis del paranitro terbutilbenceno. Desde benceno. O sea, me piden que dibuje esto, que obtenga esto. El paranitro terbutilbenceno. Bueno, hay varias maneras de hacer esto, ¿no? Pero siempre lo que yo tengo que razonar es en qué orden voy a introducir los dos grupos. Acá tengo un grupo de desactivantes fuerte. Y acá tengo un grupo activante. Si yo introduzco primero el grupo nitro dirige a meta. Así que olvídense, nunca voy a obtener el para. Por lo tanto, el grupo primero que tengo que introducir tiene que ser el terbutil. Sí o sí. Y el grupo segundo tiene que ser el nitro. Entonces, partiendo de benceno, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, obtener el terbutilbenceno. ¿Y eso cómo lo puedo obtener? Bueno, hay varias maneras. Una sería partir del cloruro el cloruro de terbutilo, digo bien, con tricloruro de aluminio, y formar el carbocation. Eso sería una Friede Krafft. Pero también podríamos partir del alqueno, más una fuente de protones, o podríamos partir de qué otra cosa. ¿Tenemos alguna otra opción? Bueno, también podríamos partir, qué sé yo, de una cosa así. Disculpen, que tenga acá hidrógeno y que tenga acá el halogenado. Total, cuando hagamos la Friede Krafft, me va a quedar como un catión así, y ese catión igual se va a transponer y me va a dar el que yo quiero. Ahí tenemos varias opciones. Otra opción sería partir del alcohol, del terbutanol, esto es lo que hacemos en el laboratorio, y tratarlo con un ácido fuerte, de manera que se deshidrate y nos dé como resultado el catión correspondiente. ¿Ya? Con eso obtenemos el terbutilbenceno. Y después lo nitramos.
¿Dónde va a dirigir a este? A para. ¿Vemos la respuesta? Bueno, esperen que le voy a sacar ahí. Le voy a sacar lo que yo relleno. Dice, bueno, primero introducimos el terbutilo, como decía recién, por alguno de los métodos, yo les puse algunos más, y después nitramos nítrico y sulfúrico. ¿Ya? Nos daría este. Dice más orto, pero orto daría poquito, muy poquito. Mala. La mala sería hacer al revés, meter nitro primero, porque en realidad me desactiva el sistema y no me da Friedecraft. Primer problema. Segundo, dirige a meta. O sea, la reacción falla y si me diera, me daría el meta y no el para. Medio tonto el ejemplo, ¿no? Friedel y Kraft también descubrieron otra reacción. Si solo hubieran descubierto la alquilación, no los tendríamos en mucha consideración, por todos los problemas que tiene la alquilación de Friedel-Crafts. Probablemente no se estudiaría mucho esa reacción. Pero ellos también descubrieron la acilación de Friedel-Crafts, que vamos a ver mañana, porque estamos muy cerca del límite horario. Es mejor terminar 5 minutos antes y no pasarnos de la hora, ¿verdad? Mañana vamos a continuar con esto. Por lo pronto, entonces, les digo hasta mañana. Los saludo y ojalá que se cuiden. Yo tengo que ir ahora a la facultad. Así que... Chao, vamos. profe, que esté súper Chao, bien. profe, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. ¿Cómo que lata? Al contrario, hay que ir a la facultad. Tratar de salir adelante. Nos vemos, chicos. Chao, cuídense mucho.